quiere una palabra de Dios hoy para sus vidas. Este mes, mes enero y febrero, hemos decidido tener una serie que le hemos llamado Nuevos Comienzos. Porque pienso que es eso lo que implica un año nuevo. Un año nuevo es de nuevos comienzos, porque a veces nosotros nos enfocamos demasiado, está bien, pero nos enfocamos demasiado en nuestros sueños, en escribir nuestros sueños, en pegar cosas para nuestros sueños. Y por eso es bueno que usted vaya a la librería y se compre su librito de los sueños. Pero escúcheme bien, no es solamente eso. Siempre les hemos enseñado que soñar es muy fácil. Soñar es fácil. Usted puede sentarse y querer, no sé, le pone una foto a su matrimonio, cómo quiere que sea, su hogar, su familia, sus finanzas, su salud, sus emociones, etcétera, etcétera. Tenemos sueños, tenemos expectativas, queremos algo que queremos lograr. Pero de ahí a que realmente se hagan realidad esos sueños, porque la idea es eso, que se hagan realidad los sueños, hay un trecho que recorrer. Y a veces no entendemos cómo lograr eso, cómo llegar a tener nuevos comienzos. Y si usted va a estar atento a esta serie, cada fin de semana en enero vamos a tratar unos temas generales de qué hacer, qué tener en cuenta para esos nuevos comienzos. Pero en febrero vamos a trabajar áreas específicas. Cómo tener, por ejemplo, nuevos comienzos a nivel familiar, nuevos comienzos a nivel de emociones, nuevo comienzo a nivel de finanzas. ¿A cuánto les gustaría nuevos comienzos financieros? Bueno, vamos a trabajar eso también. Entonces, hoy precisamente el tema lo he llamado así para arrancar como la serie. Nuevos comienzos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 36 en adelante, Lucas 5:36 en adelante, dice: les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Y los odres se perderán, mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservan. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar esta mañana delante de ti para adorarte. Pero también te pedimos hoy, Señor, que hables a nuestro corazón, que puedas ministrar a nuestras vidas, que hoy podamos entender y comprender tu palabra para ponerla por obra. Te lo pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tremenda la parábola que Jesús habla. Habla de dos cosas cotidianas, por lo menos en la época de Jesús. Jesús primero hablaba acerca de el remiendo. No sé si usted a veces le ha tocado, ¿no? Remendar algo, una media, ¿no? Pone la bombilla por dentro y en vez de comprarse unas, pero bueno, está bien. ¿Cuántas veces hemos remendado cosas? Pero el Señor dice si usted saca un vestido nuevo, imagínese esto, rompe el vestido nuevo, quiebra, rompe, quita un pedazo del vestido nuevo para remendar uno viejo. Dice, primero daña el nuevo y segundo se va a notar el remiendo, porque aunque sean el mismo color, ya el color viejo ya está menos intenso, ya está pasado por el lavado, etcétera, etcétera, se va a notar. Y Jesús decía, no es posible, no va a combinar el remiendo nuevo del vestido nuevo que ya se rompió con el vestido viejo. No van a poder quedar bien. Pero el Señor Jesús también hablaba acerca del vino y del odre. Recuerde que alguna vez les enseñábamos que los odres normalmente eran en cuero de animal, pero el vino, por su fermentación, inflaba los odres. Entonces el odre tenía que ser nuevo, porque en el momento que el vino se colocaba en el odre y empezaba la fermentación,
que empezaba a tener gas el vino en la fermentación, el odre se tenía que inflar, se tenía que estirar, y obviamente si el odre era nuevo iba a aguantar eso. Pero el Señor decía, pero si ustedes ponen el vino nuevo en un odre viejo que ya se estiró, cuando se coloque el vino nuevo, ese odre no va a aguantar porque ya dio todo lo que podía dar. Se va a romper y se va a perder también el vino nuevo. Entonces el Señor decía, el vino nuevo necesita odres nuevos. Y no podemos remendar aquellas cosas ya viejas. Hay que desechar aquellas cosas viejas. Entonces, cuando uno mira lo que yo les decía al principio, en este año, uno empieza a mirar, bueno, todas las cosas que yo tengo que hacer, lo que quiero lograr, el sueño que quiero alcanzar en el 2023. Un día yo les decía, es como algo psicológico, emocional que ocurre el 31 de diciembre. Usted el 31 de diciembre llora por muchas cosas, dice, bueno, listo, por fin se terminó este año. Y el 1 de enero es como otra cosa, como que pasamos la hoja y como hay expectativas, hay esperanza, tenemos una fe. Este año va a ser mejor, 365 días de oportunidades. Pero hice la idea, ¿cómo hacer para que realmente nosotros tengamos nuevos comienzos en todas las áreas de nuestras vidas? Ahora, algo que usted tiene que entender es, yo le puedo enseñar a usted muchas cosas que le vamos a enseñar en esta semana, en este mes. Podemos enseñarle sobre fe, le podemos enseñar a usted sobre, no sé, perseverar, le podemos enseñar muchas cosas que son importantes dentro de cómo empezar nuevos comienzos. Pero yo quiero que usted entienda algo. Hay una base importantísima para empezar nuevos comienzos y somos nosotros mismos. Si nosotros mismos no somos los que somos transformados o cambiados para esos nuevos comienzos, no importa cuánto sueñe usted o anhele algo, si usted no ha podido modificar, cambiar ciertas cosas en su vida, va a tender a repetir exactamente lo mismo que el año pasado. ¿Escucharon? Porque usted puede tratar, esperar, soñar con que este año algo nuevo Dios tiene para su vida. Seguramente Dios va a tener cosas nuevas. Pero lo primero que uno ve es importante, más que hablemos de muchas características que tenemos que tener para nuevos comienzos, es nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿qué necesitamos hacer? ¿Por qué es tan importante que usted y yo realmente suframos el primer cambio? Si nosotros no somos transformados en esos odres nuevos, entonces no tiene sentido si hay algo nuevo, porque no lo va a poder usted comprender. Si somos odres viejos, no somos cambiados, cuando venga algo nuevo de Dios para nuestras vidas, no le va a poder entender, no va a poder usted entrar en esas cosas nuevas porque sigue siendo un odre viejo. Necesitamos ser odres nuevos, entender, algo tiene que pasar en nosotros para que nuestros sueños se hagan realidad. Amén. Ahora, en la Biblia encontramos personajes bíblicos que entendieron esto que yo les estoy diciendo, que entendieron que era necesario algún tipo de cambio en sus vidas para que eso que habían soñado se hiciera realidad. Y son de los que vamos a tratar hoy, porque son muchos los que pueden haber, pero los que vamos a tratar hoy son personajes, pasajes que hemos estudiado, que hemos leído, muy conocidos, pero yo quiero que usted lo tome por el lado del tema que estamos llevando a partir de hoy. Nuevos comienzos. ¿Cómo hago yo para convertirme en ese odre nuevo y poder recibir lo nuevo que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo hago para convertirme o convertir esos sueños que yo tengo en realidad? Todos empiezan con lo mismo, con nosotros. Ahora, en el libro de Génesis, en el capítulo 32, arrancamos con el primero, Génesis 32, desde el versículo 24 en adelante dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba.
y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Interesante fue que el ángel no le preguntó: bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No le dice: ok, todo lo que tú estás soñando se va a hacer realidad. Mire lo que pasó, que es un pasaje conocido por la gran mayoría de ustedes. Jacob se mete toda una noche a pelear con el ángel, y lo que dice Jacob es: no te voy a soltar hasta que salga de acá bendecido por ti. Pero el ángel no le pregunta después de esa lucha: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me pides? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Sabe qué es lo que le pregunta? ¿Cuál es tu nombre? No le pregunta la razón por la que está peleando con él. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué es su necesidad? No, no estaba pidiendo eso, ni le pidió eso. Le preguntó a él: ¿cuál es tu nombre? Cuando Jacob le dijo su nombre y le dijo: yo soy Jacob, tenemos que entender el contexto de la cultura de esa época. Los nombres en esa época, porque en esta época, la verdad, a veces me salen con unos nombres todos raros que dicen que son bíblicos, y yo no tengo ni idea. Bueno, ok, sí aparecen bíblicos, y si van a consultarlo en Facebook seguramente todos ahora son bíblicos. Pero bueno, en la época de los patriarcas, el nombre del niño era colocado según la situación. Se guiaba por la situación emocional de la madre, por la situación que se estaba viviendo de pronto en el país. Se vivía por una situación del nacimiento. Siempre era de esa forma. Su significado era importante. Marcaba algo de lo que se llama la naturaleza, la esencia del niño. Entonces, usted recordará que Jacob tenía un hermano, Esaú, y peleaban juntos en el vientre de la mamá. Entonces resulta que dice la Biblia que Jacob y Esaú peleaban, y cuando Esaú estaba saliendo, dice que Jacob sacó primero la mano. No me imagino cómo fue eso. Pobre señora, ese parto no me lo imagino. Salía uno sacando la cabeza y el otro sacó la mano. Entonces le pusieron una marquita, un pedacito de tela, y le dijeron: este se va a llamar Jacob, el usurpador, el que quiso salir de primeras, pero no pudo lograrlo. Esaú salió primeras, su hermano se convirtió en el menor. Y desde ahí quedó una marca. Y usted cuando ve todo en la Biblia, cuando siempre le ponen a un niño un nombre, era por un significado, algo que estaba pasando con la mamá, algo que estaba viviendo emocionalmente la mamá, algo que pasó en el momento, etcétera, etcétera. Por eso Isaac significa risa. O sea, cada nombre en esa época significaba una esencia de lo que es la persona. Por eso digo, en esta época ya no. Hay unos nombres rarísimos que el hijo tiene que su hijo saber o su hija saber de qué bendito hebreo, griego o qué tipo de Biblia fue que usted sacó ese nombre, ¿no? Hay unos que tienen 3 nombres. Los papás se dieron un fiestón con el nombre de los hijos. Un día yo les decía a ustedes, ¿se acuerdan que yo les enseñé por qué me pusieron Juan Carlos? Porque mi mamá estaba enamorada en su época del rey Juan Carlos de Borbón de España. ¿Yo qué puedo hacer? Bueno, prefiero, hermano, que me pongan así, no me pongan, no sé, de un músico, de algo que me gusta, ¿no? Chayanne Ernesto Martínez, lindo. No, sí, desafortunadamente sí hay algunos que se llaman así. Fíjense que ya tenemos Lionel, Lionela, ya tenemos varios ahí. En esa época el nombre implicaba naturaleza, ojo a eso, esencia de lo que yo era.
Y por eso el ángel no le dijo a él: ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuál es el milagro que tú quieres? ¿Por qué estás peleando, insistiéndome tanto? El ángel le pregunta por su naturaleza. Le dijo básicamente: ¿cuál es tu naturaleza, Jacob? ¿Cuál es tu esencia de lo que estás hecho? Le dijo: ¿cuál es tu nombre? Porque el nombre en esa época significaba la esencia de la persona. Cuando él le dijo Jacob, entonces el ángel entendió: Jacob, el engañador, el usurpador. Toda la vida de Jacob había sido así. O sea, cuando lee la historia de Jacob, encuentra a un hombre que cualquier situación que se le presentaba, le sacaba ventaja. Siempre le sacaba ventaja. Siempre fue su problema. Por eso se metió en el lío que se metió con su hermano Esaú. Usted recordará, no solamente engañó a su papá, le quitó la primogenitura a su hijo, que en esa época el hijo mayor era el rey después, era el príncipe literal después del papá. En nuestra época los mayores somos como los que cuidan a los hermanitos más menores, son con los que experimentan los papás, ¿no? Con los que por eso somos más disciplinados, somos los respetuosos, somos porque nos dieron chancleta todo lo que pudieron, ¿no? Somos, después del segundo y el tercero le van bajando. Ya, bueno, los que tienen más de dos entienden cómo es el tema. Entonces, en el tema de Jacob, Jacob le ganó la primogenitura, lo engañó. Usted recordará con el famoso plato de lentejas, etcétera, etcétera. A su papá lo engañó, al papá lo engañó. Se vistió con las ropas de su hermano Esaú para que oliera como Esaú. Y resulta que Esaú era velludo, Jacob era lampiño, pelado. Y dice que mataron un cabrito y se puso la piel del cabrito para que el papá cuando lo tocara sintiera pelo. Qué maquiavélico el Jacob. No, y la mamá también estaba por ahí metida. Pero Jacob era re maquiavélico. Cuando llegó con el plato, porque su papá era ciego, Jacob ya había perdido la vista. Cuando él se presenta, él le dice: ¿hueles a mi hijo Esaú? Tienes pelo como mi hijo Esaú, pero tu voz es la de Jacob. Entonces él se inventó cualquier cosa y el mismo papá le dijo: pero bueno, fuiste a la casa, pero te rindió ir a cazar un venado. Dijo: no, papá, lo que pasa es que el Señor refiel. Yo salí ahí a la esquina, encontré un chino y ahí había cordero, entonces me lo traje, lo preparé. Le armó una escena que el papá se convenció. Lo bendijo como el supuesto hijo mayor. Cuando vino Esaú para ser bendecido por su padre en su primogenitura, porque ya iba a morir, encontró que su hermano ya se le había llevado. Me parece increíble en esa época el respeto que había a una palabra. Ya bendije a tu hermano menor como el mayor. Padre, pero entonces bendíceme a mí. No me queda más. No me queda más bendición. Toda se la di a tu hermano. Toda la bendición, todas las cosas buenas las desaté sobre tu hermano. A ti, pues hijo, que te vaya bien en esta vida. Pero al hermano le había dado todo. Y desde ahí empezó la venganza, el querer vengarse de Esaú de su hijo, de su hermano Jacob. Toda la vida, usted lo lee, toda la vida Jacob fue así. Cualquier momento, cualquier situación la aprovechaba porque era parte de su naturaleza, era su esencia. ¿Qué es lo que pasa? Escúcheme bien. Muchas de las cosas que anhelamos, que soñamos, que queremos, tienen un gran obstáculo y somos nosotros mismos. Nosotros mismos, nuestro carácter, nuestro temperamento, lo que nosotros somos muchas veces son el tropiezo a esos sueños. Y Jacob lo sabía. Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú nuevamente después de muchos años. Y cuando vio que su hermano venía con 400 hombres para encontrarlo, no era para felicitarlo ni para abrazarlo, era para cumplir lo que él le había prometido. Entonces dice la Biblia que Jacob entiende cuál es su situación y se metió toda una noche con el ángel de Dios y peleó con el ángel de Dios diciendo: no te voy a soltar hasta que me bendigas, necesito salir transformado. Por eso el ángel nunca le preguntó: ¿qué quieres? Le dijo: ¿cuál es tu naturaleza? Porque Dios conoce muchas veces que nuestro grave problema para conseguir nuestros sueños
somos nosotros mismos. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra manera de ser. Siempre les hemos enseñado que nadie puede cambiar lo que es, pero sí podemos cambiar nuestras debilidades. Todos tenemos un temperamento, unos temperamentos diferentes a otros. Todos son buenos, pero cada temperamento, cada carácter tiene sus debilidades, tiene sus fallas. Por eso nosotros debemos entender eso. Fíjese que este hombre anheló tanto ese cambio que se metió toda una noche con Dios. No sé la verdad si alguno en alguna ocasión de su vida, por alguna situación, se metió a solas con Dios toda una noche, a buscar a Dios toda la noche, porque había una necesidad muy grande. Jacob tenía una necesidad muy grande de cambiar. Él sentía que necesitaba, era una urgencia. Él sabía que su problema, su sueño no estaba en lo que él quería, sino en lo que él era, su naturaleza. Por eso el ángel le dijo: ¿cómo es tu nombre? No le preguntó por nada más. ¿Cuál es tu nombre? Dijo: mi naturaleza es ser usurpador, engañador, mentiroso. Y fue cuando el ángel de Dios le dijo: ya no más va a ser tu naturaleza así. Te voy a cambiar tu nombre y lo voy a llamar Israel, el que peleó con Dios y con los hombres y venció. Automáticamente cambia la naturaleza, y cuando Jacob sale de ese lugar, todo a su alrededor empezó a hacer cambios. Cuando llegó con su hermano al contrario de vengarse, fue, lo abrazó, lo besó, se restauraron las cosas entre hermanos. La vida de Jacob cambió, se nombró Israel, y de ahí el nombre que actualmente tiene la nación de Israel, fruto de un cambio de una naturaleza. No se podía seguir llamando Jacob. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Qué es esa naturaleza con la cual todavía tú luchas, trabajas de muchas maneras? Pero la única forma a veces de hacer un cambio profundo en nuestras vidas es cuando nosotros buscamos de una u otra manera a Dios, que es el único que puede hacer cambios en nuestras vidas. Amén. Yo les decía un día a ustedes y les enseñaba, y se los voy a enseñar todas las veces que sean necesarias: las buenas intenciones no producen los cambios. Usted puede tener buenas intenciones, pero las buenas intenciones no producen cambios. Jacob no tenía una buena intención, tenía un deseo profundo de cambio, y él sabía en dónde estaba el secreto de ese cambio que él quería. Si este año usted quiere ver algo diferente en su vida, el área que usted quiera, primero se tiene que concentrar en usted mismo y en usted misma. Amén. Lo segundo está en Primera de Reyes, capítulo 3. Desde el versículo 5 en adelante voy a leer un buen pedazo. Esto tiene hielito y sé que Cristian Cubillos me va a matar. Hola, Cris. Sí, esto no se hace mientras uno está, pero tengo mucha sed. 3:5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Imagínese eso. Un día se le presentará a Dios y diga: pídame lo que quiera que yo le dé. Y dice: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras.
He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Mira, vamos a ser sinceros acá. Si Dios se nos hubiera presentado de esa manera, lo último que usted y yo pedimos es eso. O sea, nos vamos a quitar re espiritual. Uy, si yo hubiera pedido sabiduría. No hubiéramos pedido sabiduría. Usted hubiera pedido plata para terminar la casa, para pagar sus deudas, para irse de vacaciones. Usted hubiera pedido, no sé, la sanidad de alguno de sus familiares. Usted hubiera pedido una venganza por ahí chiquita de alguno de sus enemigos, ¿no? Alguna cosa rara de esas hubiéramos pedido. La verdad. Nosotros no nos hubiéramos puesto, ay, yo quiero sabiduría. No. Pero aquí es eso lo importante. Escúcheme bien. El Señor aplaudió a Salomón. Salomón pudo haber dicho, yo quiero gloria y yo quiero riquezas. Pero Salomón encontró algo que necesitaba él cambiar. Era el rey después de David. David había sido uno de los más grandes reyes y fue uno de los más grandes reyes que tuvo el pueblo de Israel. Fue el termómetro más alto de todos los reyes que existieron. Y Salomón le seguía a su padre David. Pero él tenía algo, quería cumplir un sueño, pero sabía que hay algo que a él le faltaba. Sabiduría. Escúcheme en esa palabra. Sabiduría. No quiso riquezas, no quiso poder, no quiso gloria, no quiso la venganza de sus enemigos. Quiso sabiduría. Él dijo, dame corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, para tomar decisiones correctas. Escúcheme, querida iglesia, qué tremendo este pasaje, porque nos habla de algo que nosotros normalmente no pedimos para un año nuevo. Usted y yo no pedimos en el año nuevo, Señor, que este año sea una persona sabia. Seguramente hay más sueños que son válidos, pero hay algo que yo les decía, si no hay algo en nosotros, ese odre nuevo, es imposible que eso resulte. ¿Por qué es tan importante la sabiduría? La sabiduría es eso. La sabiduría es la capacidad de discernir qué es bueno y qué es malo, no conforme a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios establece. Sabiduría es poder tomar decisiones correctas, de la manera correcta. Sabiduría significa que nosotros podemos entender qué hablar, qué decirle a alguien sin causar un dolor, sin causar un daño, sabiendo. Eso se llama prudencia. La persona sabia no es una persona inteligente, no es la persona que sabe todos los datos de la tierra. Sabiduría es diferente a la inteligencia, porque una persona puede ser inteligente pero no sabia, pero una persona puede ser sabia sin ser inteligente. La sabiduría que habla la Biblia es la sabiduría que Dios proporciona, no la que te proporciona o nos proporcionó la experiencia, nuestros errores. No, Salomón no tenía errores hasta el momento. Estaba empezando como rey y le dijo, Señor, necesito sabiduría para poder gobernar. Queridos esposos y esposas, necesitamos sabiduría para gobernar nuestros matrimonios. Yo siempre he dicho, ¿cuál es el problema de las parejas actualmente? Que nosotros queremos manejar nuestro hogar conforme a lo que nosotros pensamos. Y está comprobado que el ser humano es pésimo administrador de matrimonios. Por eso de cada 10 matrimonios, 6 se divorcian. Somos pésimos administrando hogares. Ese es el problema, porque no se sabe tener sabiduría dentro de un hogar, porque no tenemos sabiduría para hablar, porque no tenemos sabiduría para entender a la otra persona, para discernir qué es bueno o malo para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestros padres. Necesitamos sabiduría, queridos jóvenes, para seleccionar, escoger la persona correcta que Dios tiene para nosotros. Se necesita esa sabiduría de parte de Dios. Para las finanzas necesitamos ¿qué? Sabiduría para manejar, administrar nuestro dinero, para sacarle provecho.
Si usted está pensando, no, la abundancia está en la cantidad de dinero que yo gane, no es cierto. No es cierto. El mismo Jesús enseñó ese principio. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho también vas a ser fiel. Se necesita sabiduría en las finanzas. Que es lo que un día les decía a ustedes. Hay gente pésima administradora de sus finanzas. Muy mala. Piden siempre cada año, Señor, que yo pueda pagar, que yo pueda tener. Pero ni siquiera con lo poco eres sabio, ni sabia para tratar con lo poco. No somos sabios ni siquiera con nuestra propia salud. No entendemos. No somos sabios para entender que tenemos que cuidarnos, que hay que alimentarnos bien, que hay que hacer algo de ejercicio, que tarde o temprano tu cuerpo va a sacarte una factura y va a ser grave el tema. Algún día yo les decía a ustedes que desafortunadamente cuando uno como pastor, feliz yo casando, cuando le toca a uno las exequias, cuando le toca a uno enterrar, digámoslo así, a un amigo, a un discípulo, a personas que uno conoció, uno dice, ¿hasta qué punto realmente era el tiempo de Dios o Él mismo se adelantó a ese tiempo? ¿Cuántas personas mueren antes de tiempo porque nunca fueron sabios en cuidar su salud? Dijeron, así soy, bueno, ya ni de algo me tengo que morir, porque esa es como una frasecita que hay, de algo me tengo que morir. Claro, obvio, de algo tenemos que morirnos. Pero qué bueno que usted y yo podamos cumplir todo lo que tengamos que hacer en esta tierra y no irnos antes de tiempo. Necesitamos sabiduría para relacionarnos con las demás personas. Necesitamos sabiduría para nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. Para todo necesitamos sabiduría. A veces luchamos tanto por conseguir este sueño, estas finanzas. Pero este hombre, el Señor le dijo, bueno, en este año, ¿qué quieres, Salomón? Quiero sabiduría. Y mire, fue tan impactante lo que Dios escuchó de él, que dijo, te voy a dar, por lo que me pediste, te doy la sabiduría. No va a haber nadie como tú, ni un rey va a haber como tú sabio sobre este planeta. Pero además de eso, te voy a dar lo que no me pediste: riquezas y gloria como nunca antes un rey lo haya tenido. La época de oro que tuvo en toda su historia el pueblo de Israel fue con Salomón. Había tanto oro en la época de Salomón que la plata era cobre. Había mucho oro. Los platos de este rey eran platos de oro, sus cubiertos de oro. Dice que cuando la reina de Sabá fue a visitarlo, quedó impresionada de los vestidos de sus maestresalas, de sus mayordomos, la excelencia en todas las cosas. No hubo un templo como el templo que construyó Salomón, revestido en oro, totalmente en oro. Todo lo que él le entregó a Dios en ese templo, todo era hecho de oro. Dios lo levantó y le dio lo que él no había pedido, porque él pidió lo que Dios quería que pidiera. Querida iglesia, necesitamos sabiduría, no la que usted y yo podemos proporcionarnos o que nuestra experiencia o nuestra profesión nos ha dado. Necesitamos la sabiduría que viene de parte de Dios. Quiere un 2023 exitoso, pídale a Dios con todo el corazón: Señor, dame sabiduría por encima de las finanzas, por encima de, no sé, pagar mis deudas. Dame sabiduría, porque si tengo sabiduría, me enseñarás a través de esa sabiduría cómo pagar mis deudas, cómo ser un buen esposo, esposa, un buen hijo, cómo poderme relacionar esas parejas de novios, cómo aprendemos a ser sabios, a manejar nuestra relación con mis consiervos, con la gente a mi alrededor, en mi trabajo. Necesitamos sabiduría. Amén. Lo que sigue está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 hasta el 11. Voy a leer. Primera de Samuel, capítulo 1, 9 al 11. Dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón,
yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer, versículo 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de sus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Usted conoce la historia de Ana, la mamá de uno de los grandes profetas y jueces del pueblo de Israel, el profeta Samuel. Ana tenía un problema. Ana era estéril. En esa época, y hago énfasis, en esa época se podía tener varias mujeres. Y lo digo porque yo el pastor me está dando una revelación. No. Ahora, si usted se dio, por ejemplo, estuvo pendiente del mundial, usted se dio cuenta que hubo una vez que entrevistaron a un árabe, y allá la ley es, si usted va a tener dos mujeres, las dos tienen que tener lo mismo. Si a una le compra un auto, a la otra tiene que tenerle un auto. Si a una le compra departamento, hay que comprarle a la otra departamento. Entonces le preguntaron a él, o sea que hay que tener muy buena guita para eso. Y dijeron, sí, el que se ponga con dos mujeres le toca tener muy buenas entradas. Mejor con una. En esa época, Elcana, que era el esposo de Ana, tenía dos mujeres, Penina y Ana. Penina tuvo hijos. Y en esa época las mujeres eran valoradas, en esa época, por la cantidad de hijos que tuviera. La mujer que no podía tener hijos era tomada en poco tanto por su esposo como la sociedad. No valía una mujer que no tuviera hijos. Pero Ana tenía ese problema, no podía tener hijos. Y dice la Biblia que la otra mujer de su esposo empezaba a presionarla, a humillarla, tanto que ya el problema de su esterilidad no se convirtió en una esterilidad, también fue un problema emocional y espiritual. Todos los años se subía al templo, todos los años sacrificaban algo para que Dios le proporcionara un milagro, pero nunca ocurría el milagro. Ese año algo pasó en la vida de Ana. Ese algo fue la manera como ella empezó a orar. Escúcheme, ese es un año donde usted y yo, cada uno de ustedes tiene que aprender a cambiar su manera de orar. Les voy a decir por qué. Porque a veces la gente no entiende que la oración es el arma donde los milagros ocurren, los más grandes milagros ocurren. El problema ¿cuál es? Que no sabemos es cómo orar. Ana, si usted leyó y le puso atentamente al pasaje, dice que Ana ese año se fue, se metió al templo y empezó a llorar con amargura en su alma y empezó a pedirle a Dios. Pero en esa oración, ojo, hubo un condimento, un plus extra en la oración. Hubo un pacto. Y le dijo, Señor, si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a dedicar todos los días de mi vida. Y no era una dedicación de, Señor, este es mi hijo y te lo dedico. No, esa dedicación era que se lo iba a llevar y lo voy a dejar muy bebé allá en el templo y nunca más. Solamente iba una sola vez al año para llevarle ropa al niño. De resto, el niño más o menos se calcula que a la edad de 6 años se dejó este niño allá y ella lo entregó en el templo para ser sacerdote y se fue. Pero la oración de Ana tenía un condimento especial ese año y fue un pacto. Y les voy a leer, es un pasaje larguito, pero es que yo quiero que usted lo entienda bien. Porque hay una historia en el libro de Jueces que me llamó mucho, siempre me ha llamado mucho la atención, de cómo cambia la manera de buscar a Dios una persona. Mire lo que dice en Jueces capítulo 20, voy a leer el versículo 18. Lo voy a tratar de leer rapidito, usted como lo está leyendo ahí, capte, ojalá lo que yo quiero que usted capte. Versículo 18 dice: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabaa, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabaa. Saliendo entonces de Gabaa los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres
de los hijos de Israel. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron, ojo, y lloraron delante de Jehová. La primera, subieron y consultaron. La segunda dice que subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo: volveremos a pelear contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos. Y Jehová les respondió: subid contra ellos, por lo cual se acercarán los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabaá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces subieron los hijos de Israel, ojo, y todo el pueblo vinieron a la casa de Dios, lloraron, se sentaron allí en presencia de Jehová, ayunaron aquel día hasta la noche, ofrecieron holocaustos, ofrendas de paz delante de Jehová. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días, y dijeron: volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos. Y Jehová dijo: subid, porque mañana yo los entregaré. Y efectivamente vencieron. La historia es, si usted lo lee, ojalá se lea el contexto de la historia. Benjamín hizo algo terrible, la tribu de Benjamín y todo el resto de las 11 tribus del pueblo de Israel le hicieron guerra a su hermanito. Los de Israel, todo Israel, sumaban 400,000 hombres, los de Benjamín 26,000. Entonces la primera vez dice que subieron al templo y consultaron a Dios: Señor, ¿vamos a pelear? Y el Señor les dijo: sí. Y ellos dijeron: listo. Se fueron y perdieron. La segunda, volvieron otra vez y dice que vinieron llorando y se sentaron a esperar tiempo ahí con el Señor y le consultaron: ¿seguiremos peleando contra nuestros hermanos de Benjamín? Y el Señor les dijo: sí. Se fueron a pelear y perdieron otra vez. En la siguiente vinieron, lloraron, se sentaron, ayunaron, ofrecieron holocaustos. Cambió totalmente su manera de buscar a Dios. Le dijeron: Señor, la verdad, ¿seguimos o dejamos de esto de un lado? Y el Señor les dijo: vayan, porque yo se los voy a entregar. Y efectivamente les entregó una victoria ese día. A mí me encanta cómo evolucionó en el proceso de su batalla la manera como ellos buscaban a Dios. La primera era: Señor, ¿vamos o no vamos? Vamos, ok, listo. Ya la segunda no fue igual. La segunda fue con lágrimas y con espera. La tercera ya fue con lágrimas, con ayuno, con esperas, sacrificios de holocaustos, con todo el paquete completo. Entonces, ahí es donde yo les digo: la gente a veces quiere un milagro para el 2023, pero no entendemos que hay una parte de nosotros, no de Dios, de nosotros, que Dios nos quiere que nosotros aprendamos a orar. El secreto de las victorias en la oración. No es la oración del devocional, no es la oración que usted hace en el colectivo, no es la oración que usted hace, no sé, caminando al trabajo o a su casa. Lo que Dios busca siempre es la oración de Ana, la oración de este pueblo que al final ayunó, oró, sacó todas las herramientas porque necesitaba un milagro. Si este año usted necesita un milagro, quítese de la cabeza que se va a lograr con devocionales. Quítese eso de la cabeza. Va a necesitar mucho más de eso. No porque Dios se haga rogar, se haga buscar. No, porque estamos hablando de un milagro, que eso tiene que ver con el mundo espiritual. Y la oración es la que hace eso. El ayuno es lo que hace eso. El buscar a Dios es lo que hace eso. Ana lo hizo. Y dice la Biblia que Dios hizo el milagro. Ese día no fue solamente oración. Ana hizo un pacto con Dios. Los otros hicieron lo mismo. Al principio fue: voy y consulto. No fue como: voy donde el pastor: pastor, hago esto o no lo hago. Hazlo, listo, me fui. No les resultó. El pastor se equivocó. Pero estos hombres llegaron hasta el punto de orar, ayunar, buscar toda la noche, silicio, oración. Hicieron holocaustos con todo.
Y ese día Dios le respondió y vieron la respuesta. Querísima iglesia, tenemos que evolucionar cada uno de ustedes en su manera como busca a Dios este año. Si quiere que sus sueños se hagan realidad, del 2023 tendrán que aprender y tendremos que aprender a buscar de Dios de la manera como debemos de buscarlo para que el milagro se haga realidad. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y por último, en Josué capítulo 1, versículo 2, un pasaje muy conocido que tratamos en el año pasado. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Una de las cosas que le trajo éxito a Josué y que Dios tuvo que trabajar primeramente, capítulo 1, Dios trabajó en él eso, fue su manera de pensar, la mentalidad. A ver, ¿por qué les explico esto? Porque a veces cometemos el error de que es fácil pensar en sueños, ¿no? Esto es lo que quiero familiarmente, esto es lo que quiero personalmente, financieramente, eso es lo que quiero, esto es lo que quiero. Eso es fácil, la parte de soñar. Pero para que los sueños se hagan realidad, se necesita tener un tipo de mentalidad. Para tener un buen tipo de mentalidad, tenemos que tener una buena motivación. Una buena motivación. La motivación correcta, escúcheme bien. Yo un día ya les ponía un ejemplo en esto y les decía: mire, ¿cuál es el tema? Por ejemplo, cuando una persona dice 2023 voy a bajar de peso, este año voy a bajar de peso, ¿no? Como siempre, voy a bajar de verdad, este año sí voy a bajar de peso. Arrancan redisciplinados, se van al gimnasio, hacen ejercicio, corren, caminan, qué sé yo, dejan de comer, no más milanesa con papa frita, nada, hamburguesas, de pizza, todo, pastas, todo, carbohidratos. Y usted, cuando se dio cuenta, usted dije, bajó 5, 6, 8, 10 kilos. La ropa que antes no le quedaba, perfecta, ahora le queda. Los botones que antes le quedaban de su camisa, peligrosos para la sociedad, que quedaban así los botones, que uno dice, por Dios, ¿en qué momento se explota este señor y me sale un botón y me mata? Ahora la camisa le queda perfecta. Y le dicen, no sé, ¿está estrenando? No, era una ropa que usted no se colocaba hace años. Le queda reapretada. ¿No? Entonces usted bajó 10 kilos y ahora se pone la ropa. Ahora ya bajé 10 kilos. Como bajé 10 kilos, usted llegó un día a una fiesta donde había milanesa con papa frita y usted dijo, ya bajé 10 kilos, esto no me va a engordar. Y al siguiente día usted dijo, está lloviendo, no voy a ir al gimnasio, es que bajé ya 10 kilos, o sea, bajémosle una marcha. Y así empieza usted a darle marcha atrás. Cuando se dio cuenta, los 10 kilos que perdió y la ropita que antes le quedaba, ya no le volvió otra vez a quedar más. ¿Sabe por qué? Porque la motivación era incorrecta. ¿Por qué estaba haciendo ejercicio y haciendo toda esa dieta? Porque usted quería bajar de peso. En el momento que su cuerpo, usted ve que su cuerpo bajó de peso, la motivación como era esa, le frena. Cuando usted cambia su mentalidad y dice, es que necesito una buena salud, quiero estar sano y sana siempre, entonces lo va a hacer de una manera totalmente diferente, porque no importa el peso, sino porque es saludable para usted comer sano y hacer ejercicio. Así de sencillo. Entonces eso pasa así con todos los sueños. A veces nuestros sueños los podemos ver, los podemos planear, pero a veces la motivación de nuestra manera de pensar no es la correcta. Yo quiero, Señor, este año poder pagar todas mis deudas, que sería uno de los grandes de los sueños. Yo me imagino que no hay ni uno que no haya puesto eso en el 2023. Pero la pregunta es, ¿cuál es su motivación para ese sueño? ¿Cuál es la motivación que usted tiene para pagar todas sus deudas? ¿Cuál es la motivación que tenemos de que nuestro matrimonio sea así o asá? ¿Cuál es nuestra motivación para ese milagro que usted quiere? ¿Cuál es la motivación? El Señor básicamente trabajó en Josué una mentalidad con una motivación correcta. Una motivación correcta. Es una manera de pensar.
Entonces, la persona que sueña, la persona que busca algo, tiene que trabajar en su manera de pensar, en su manera de verse, en su manera de ser lo que es. La persona que realmente es una persona conquistadora, que conquista sus sueños, tiene esa mentalidad. Tiene una mentalidad conquistadora. Tiene una mentalidad que crece. Es una mentalidad con la motivación correcta. Y este año, usted y yo lo vamos a necesitar mucho. Nuestra mente tiene que estar con la motivación correcta. Aquí es donde yo les digo, aquí es la torre de control siempre. Los pensamientos es la torre de control. Conforme a lo que haya acá en esta mente, en esta torre de control, será el resto. Sus emociones, sus acciones, sus decisiones, todo dependerá de lo que haya acá en sus pensamientos. Si usted empieza a hacer esa remodelación, ese odre nuevo en sus emociones, odre nuevo como una persona sabia, odre nuevo a nivel de todas las áreas de su vida, un odre nuevo, entonces podrá recibir lo nuevo que Dios tiene para su vida. Si nos convertimos en odres viejos, así Dios quiera darte algo nuevo, no lo vas a poder aguantar, porque te vas a reventar. Eres un odre viejo con cosas viejas, pensamientos viejos. No estás preparado para lo bueno de Dios. Entonces pasa lo mismo. Hoy vimos temas como Jacob acerca de la naturaleza, vimos de Salomón con la sabiduría, vimos Ana en su manera de orar, cómo cambió, y Josué la mentalidad conquistadora. Que ese sea un año donde usted le diga primeramente: Señor, a mí cámbiame primero, para yo ver esos sueños que yo tengo hechos realidad. Los sueños vienen primero con nosotros. Y volvemos a lo mismo. Miren los 4 ejemplos que dimos. Tanto Jacob como Salomón, como Ana y como Josué, siempre hubo un común denominador: Dios. Siempre hubo un común denominador. Él fue el que originó todo lo que pasó en estos 4 personajes. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a